Antes de intentar responder a la pregunta de si la mecánica cuántica revela los secretos de los universos paralelos, conviene hacer algo poco habitual. Detenernos, respirar y permitir que la pregunta misma se expanda con calma. La idea de universos paralelos no nació como ciencia ficción. Tampoco surgió del deseo humano de imaginar otros mundos. Emergió lentamente, como una consecuencia inesperada de una de las teorías más precisas y comprobadas de toda la historia de la ciencia: la mecánica cuántica. Desde su origen, la mecánica cuántica no fue una teoría cómoda. No describía el mundo como lo hacemos en la vida cotidiana. No hablaba de trayectorias claras, ni de objetos bien definidos. Hablaba de probabilidades, de estados superpuestos, de resultados que solo se concretan cuando se miden. Durante décadas, los físicos intentaron interpretar qué significaba realmente esta descripción. Las ecuaciones funcionaban. Las predicciones coincidían con los experimentos con una precisión asombrosa. Pero el significado profundo permanecía abierto. ¿Qué es una partícula cuando no está siendo observada? ¿Existe en un solo estado o en muchos a la vez? ¿La realidad está definida o solo se define en el momento de la medición? Estas preguntas no eran filosóficas por accidente. Surgían directamente de los datos, de los experimentos, de los resultados repetidos una y otra vez en laboratorios de todo el mundo. A medida que la mecánica cuántica se desarrollaba, apareció una idea inquietante. Quizás la realidad no elige un único resultado. Quizás todos los resultados posibles ocurren, cada uno en una rama distinta de la realidad. No como metáfora, no como símbolo, sino como una consecuencia matemática de tomar las ecuaciones al pie de la letra. Esta idea, conocida hoy como la interpretación de los muchos mundos, sugiere que el universo se ramifica constantemente. Cada interacción cuántica, cada medición, cada evento microscópico podría dar lugar a realidades paralelas que ya no vuelven a encontrarse. Pero antes de aceptar o rechazar esta posibilidad, es importante entender algo fundamental. La mecánica cuántica no habla directamente de universos paralelos. Habla de probabilidades, de funciones de onda, de amplitudes complejas que evolucionan en el tiempo según reglas muy precisas. Los universos paralelos aparecen solo cuando intentamos responder a una pregunta más profunda. ¿Qué significa todo esto? En este podcast, no vamos a buscar respuestas definitivas. No vamos a prometer revelaciones ocultas. No vamos a afirmar más de lo que la ciencia permite. Vamos a hacer algo más lento, más cuidadoso, más honesto. Vamos a explorar qué dice realmente la mecánica cuántica. ¿Dónde terminan los datos? ¿Dónde comienzan las interpretaciones? ¿Y por qué la idea de universos paralelos no es ni un descubrimiento comprobado ni una simple fantasía? Este viaje será largo, tranquilo, pensado para escucharse sin prisa, para dejar que las ideas se asienten una sobre otra, como capas suaves de pensamiento. Hablaremos de superposición, de colapso de la función de onda, de decoherencia, de observadores, de información y de los límites mismos de lo que significa existir. En algunos momentos, la frontera entre física y filosofía se volverá difusa. No porque la ciencia sea débil, sino porque está explorando sus propios límites. La pregunta sobre universos paralelos no es solo una pregunta sobre el cosmos. Es una pregunta sobre cómo construimos la realidad a partir de la observación. Y quizá, al final de este recorrido, no sepamos si existen otros universos. Pero entenderemos mejor por qué la pregunta misma es inevitable. Ahora, permite que la mente se relaje. No intentes resolver nada. Solo escucha. La mecánica cuántica no se comprende a través de la fuerza, sino a través de la paciencia.
Y en esa paciencia comienza nuestro viaje, para explorar si la mecánica cuántica puede revelar algo sobre universos paralelos. Debemos comenzar por su núcleo. No por las interpretaciones, no por las ideas más llamativas, sino por lo que la teoría describe con absoluta precisión. La mecánica cuántica no nació para explicar múltiples universos. Nació para explicar resultados experimentales que la física clásica no podía comprender. Resultados pequeños, sutiles, pero imposibles de ignorar. A comienzos del siglo XX, los físicos descubrieron que la luz y la materia no se comportaban como se esperaba. La energía no fluía de manera continua. Aparecía en paquetes discretos. ¿Cuántos? Este simple hecho rompió una intuición profundamente arraigada. En el mundo cotidiano, todo parece continuo. El movimiento, el tiempo, la energía. Pero a escalas microscópicas, la naturaleza parecía funcionar de otra manera. Con el tiempo, se hizo evidente que las partículas no podían describirse como pequeños objetos sólidos. Electrones, fotones, átomos mostraban un comportamiento dual. A veces se comportaban como partículas, a veces como ondas. Esta dualidad no era una metáfora, era un resultado experimental. En ciertos experimentos, la materia interfería consigo misma, como lo haría una onda. En otros, impactaba detectores como una partícula localizada. Para describir este comportamiento, los físicos introdujeron una nueva herramienta matemática: la función de onda. Esta función no describe dónde está una partícula, sino qué es probable que ocurra si realizamos una medición. Aquí aparece uno de los puntos más importantes de toda la mecánica cuántica. Antes de medir, la teoría no asigna valores definidos, asigna probabilidades, distribuciones, amplitudes. Un electrón no tiene, según la teoría, una posición exacta antes de ser observado. Tiene un conjunto de posibilidades, un abanico de resultados potenciales. Este estado, en el que múltiples resultados coexisten, se llama superposición. No significa que la partícula esté en varios lugares a la vez, en el sentido clásico. Significa que la teoría contiene información sobre muchos resultados posibles, todos descritos simultáneamente. La superposición no es una especulación. Ha sido confirmada innumerables veces. Interferencias, experimentos de doble rendija, circuitos superconductores, iones atrapados. La superposición funciona, siempre. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si el sistema está en superposición, ¿por qué observamos un único resultado? Cuando medimos, la función de onda parece colapsar. De todos los resultados posibles, solo uno se manifiesta. El resto desaparece de nuestra experiencia. La teoría nos dice qué probabilidades tiene cada resultado, pero no nos dice por qué ocurre uno y no otro, ni qué sucede exactamente durante el acto de medir. Este es el famoso problema de la medición, y es aquí donde comienzan las interpretaciones. Algunos físicos aceptaron el colapso como un postulado fundamental. Otros lo consideraron incompleto. Otros, profundamente insatisfactorio. Porque el colapso no es una ecuación, no es una ley dinámica. Es una regla añadida para conectar la teoría con la experiencia. La mecánica cuántica, en su forma matemática, describe una evolución continua y determinista de la función de onda. Nunca predice un colapso. El colapso se introduce cuando hablamos de observadores. Esta tensión es crucial. Por un lado, una teoría que funciona perfectamente. Por otro, una interpretación que parece incompleta. Y es precisamente en esta grieta donde aparece la idea de universos paralelos. Pero antes de llegar allí, debemos detenernos un poco más en lo que la teoría realmente afirma. La mecánica cuántica no dice que la realidad sea indeterminada.
Dice que nuestros resultados siguen una distribución probabilística. No afirma que todo es posible, sino que cada posibilidad tiene un peso matemático bien definido. Esto distingue a la teoría de cualquier especulación libre. No hay arbitrariedad. Hay estructura. Hay reglas. Hay una coherencia profunda. Cuando un sistema cuántico evoluciona, lo hace de manera completamente predecible según la ecuación de Schrödinger. Nada salta. Nada se rompe. Nada elige. La elección aparece solo cuando miramos, solo cuando preguntamos, solo cuando medimos. Y esto nos conduce, lentamente, a una pregunta más profunda. ¿Qué significa observar? ¿Es el observador algo especial? ¿Es la conciencia relevante? ¿O la medición es simplemente una interacción física más? Estas preguntas no son filosóficas añadidas. Surgen directamente de la estructura de la teoría. Antes de hablar de universos paralelos, debemos comprender que la mecánica cuántica no describe objetos, sino procesos. No describe cosas, sino relaciones. Describe cómo los sistemas se influyen mutuamente, cómo la información se propaga, cómo las probabilidades se redistribuyen. Y en este nivel, la idea de una única realidad definida comienza a perder su solidez intuitiva. No porque la ciencia lo afirme explícitamente, sino porque nuestras intuiciones fueron construidas para un mundo macroscópico, no para el dominio cuántico. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el problema de la medición con más profundidad. Exploraremos qué ocurre realmente cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno y cómo este proceso, conocido como decoherencia, cambia radicalmente la forma en que entendemos la aparente desaparición de las superposiciones. Por ahora, es suficiente con sostener esta idea. La mecánica cuántica funciona. Funciona extraordinariamente bien, pero su significado no es evidente. Y es, en ese espacio, entre ecuaciones precisas y significado abierto, donde comienza la verdadera pregunta sobre los universos paralelos. En el bloque anterior, nos detuvimos en uno de los puntos más delicados de la mecánica cuántica: la medición. Ese momento en el que una teoría que describe probabilidades produce un único resultado concreto. Ahora es el momento de observar ese proceso con más calma. Durante mucho tiempo, la medición fue vista casi como un acto especial. Algo que ocurría cuando un observador intervenía, cuando un instrumento registraba un valor, cuando el mundo cuántico parecía decidir. Esta forma de hablar generó confusión. Parecía insinuar que la conciencia o la intención humana jugaban un papel fundamental. Pero con el tiempo, la física fue desplazando esta idea hacia una descripción más sobria. Medir no es un acto místico. Es una interacción física. Un sistema cuántico entra en contacto con otro sistema. Intercambian energía, momento, información. Nada más. Nada menos. El problema surge porque, al describir esta interacción con las ecuaciones cuánticas, el resultado no es único. El sistema conjunto queda en una superposición de posibles resultados correlacionados. Por ejemplo, un electrón puede interactuar con un detector. La teoría describe un estado en el que el electrón y el detector están entrelazados. El detector no marca un valor definido. Marca muchos, cada uno asociado a un estado posible del electrón. Matemáticamente, esto es perfectamente coherente. La función de onda del sistema completo evoluciona de manera continua. No hay colapso. No hay ruptura, solo evolución. Entonces, ¿por qué nunca vemos detectores en superposición? ¿Por qué no observamos aguja arriba y aguja abajo al mismo tiempo? Aquí aparece un concepto clave: la decoherencia. La decoherencia no es una interpretación. Es un proceso físico real, derivado directamente de las ecuaciones cuánticas.
Ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno. El entorno puede ser cualquier cosa: aire, fotones, vibraciones térmicas, campos electromagnéticos. En la práctica, todo sistema macroscópico está constantemente interactuando con millones de grados de libertad. Cuando esto ocurre, las diferentes ramas de la superposición dejan de interferir entre sí. No desaparecen. No colapsan, simplemente se vuelven independientes. Desde el punto de vista práctico, la superposición se vuelve inaccesible. Las fases cuánticas que permitían la interferencia se dispersan en el entorno. Recuperarlas es, en la práctica, imposible. Este proceso es extremadamente rápido. Para objetos macroscópicos, ocurre en fracciones de segundo inimaginablemente pequeñas, mucho antes de que un ser humano pueda percibir nada. La decoherencia explica por qué el mundo cotidiano parece clásico. ¿Por qué las mesas no están en superposición? ¿Por qué los gatos no están vivos y muertos a la vez? No porque la mecánica cuántica deje de aplicarse, sino porque sus efectos de interferencia se diluyen en el entorno. Sin embargo, y esto es crucial, la decoherencia no selecciona un resultado único. No explica por qué observamos este resultado y no otro. Solo explica por qué los resultados posibles no se mezclan entre sí una vez que interactúan con el entorno. Es aquí donde la pregunta sobre universos paralelos comienza a tomar forma, aunque todavía no la nombramos. Desde el punto de vista matemático, después de la decoherencia, el sistema completo sigue estando descrito por una superposición. Cada rama corresponde a un resultado distinto, ahora aislado de los demás. Para un observador dentro de una de esas ramas, el mundo parece perfectamente definido. La aguja marca un valor. El resultado es claro. No hay ambigüedad. Pero la teoría, en su conjunto, no ha eliminado las demás posibilidades. Simplemente las ha separado. Este punto es profundamente inquietante, porque sugiere que la apariencia de un único resultado podría ser una consecuencia de nuestra posición dentro de una rama específica, no de una selección fundamental de la realidad. Sin embargo, es importante ser cuidadosos. La decoherencia, por sí sola, no afirma la existencia de universos paralelos. Solo muestra que la mecánica cuántica permite describir un mundo con ramas efectivamente independientes. La interpretación de lo que eso significa es un paso adicional. Un paso conceptual, no un resultado experimental directo. Muchos físicos consideran que la decoherencia resuelve el problema práctico de la medición. Nos dice por qué el mundo clásico emerge. ¿Por qué la superposición no es visible? Otros señalan que el problema profundo sigue abierto. ¿Por qué existe una experiencia única? ¿Por qué vivimos una sola historia? Estas preguntas no tienen respuestas empíricas claras. Se sitúan en el límite entre física y filosofía de la ciencia. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la decoherencia cambió radicalmente nuestra comprensión de la medición. Ya no necesitamos invocar observadores especiales, ni conciencia, ni rupturas misteriosas. Todo ocurre dentro de la física conocida, dentro de interacciones ordinarias, dentro de un universo que sigue reglas coherentes. Y sin embargo, esas reglas parecen permitir una multiplicidad de historias que no vuelven a encontrarse. En el siguiente bloque, daremos un paso más. Presentaremos explícitamente la interpretación de los muchos mundos, no como una afirmación, sino como una consecuencia posible de tomar la mecánica cuántica sin añadir colapsos. Exploraremos por qué algunos físicos la consideran elegante y otros profundamente problemática. Por ahora, basta con retener esta idea. La decoherencia no elimina posibilidades, solo las separa.
Y en esa separación silenciosa empieza a insinuarse la idea de realidades paralelas. Después de comprender la superposición y la decoherencia, estamos en condiciones de presentar de forma explícita una de las interpretaciones más debatidas de la mecánica cuántica: la interpretación de los muchos mundos. Es importante subrayar algo desde el inicio. Esta interpretación no es una teoría nueva. No introduce ecuaciones adicionales. No cambia una sola predicción experimental. Es, estrictamente, una forma de leer las mismas ecuaciones que ya conocemos. La idea central es sorprendentemente simple. Si la ecuación de Schrödinger describe correctamente la evolución de los sistemas cuánticos, y si esa evolución es siempre continua y determinista, entonces no hay lugar para un colapso especial. La función de onda nunca se rompe, nunca elige, nunca elimina posibilidades. En lugar de colapsar, la función de onda se ramifica. Cada vez que ocurre una interacción cuántica capaz de producir varios resultados posibles, el estado del universo se divide en ramas independientes. En cada rama, uno de los resultados se hace efectivo. Todas las ramas continúan existiendo, pero ya no interactúan entre sí. Desde dentro de una rama, el mundo parece único, coherente, clásico. No hay señales de división. No hay duplicación perceptible. La experiencia cotidiana permanece intacta. Esta es una de las razones por las que la interpretación de los muchos mundos resulta tan desconcertante. No predice nada extraño en la experiencia diaria. No sugiere que podamos viajar entre universos. No afirma que podamos detectar otras ramas. Simplemente dice que, a nivel fundamental, la realidad es más amplia de lo que percibimos. Históricamente, esta interpretación fue propuesta en 1957 por Hugh Everett Thoreau. En aquel momento, fue recibida con escepticismo y, en muchos casos, con rechazo abierto. Parecía excesiva, demasiado ontológicamente costosa, demasiados universos para explicar un solo resultado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la interpretación fue ganando atención. No porque se demostrara, sino porque resolvía de forma elegante algunos problemas conceptuales. En particular, el problema del colapso. Si nunca hay colapso, no necesitamos explicar cuándo ocurre, cómo ocurre o qué lo provoca. La dinámica cuántica es la misma en todo momento. La decoherencia juega aquí un papel crucial. Es el mecanismo que explica por qué las ramas se vuelven independientes. ¿Por qué no interferimos con versiones alternativas de nosotros mismos? ¿Por qué el mundo parece clásico dentro de cada rama? Sin decoherencia, la interpretación de los muchos mundos sería difícil de sostener. Con decoherencia, se vuelve matemáticamente consistente y conceptualmente clara, al menos para algunos físicos. Pero esta claridad tiene un precio. Aceptar los muchos mundos implica aceptar que cada medición cuántica da lugar a una multiplicidad de realidades, no solo en experimentos de laboratorio, sino en cada interacción microscópica. La ramificación no ocurre raramente, ocurre constantemente, a escalas diminutas, de manera silenciosa, sin explosiones, sin señales observables. Esto plantea preguntas profundas. ¿Qué significa existir en un universo que se ramifica? ¿Qué significa identidad si cada versión sigue un camino distinto? ¿Tiene sentido hablar de probabilidad si todos los resultados ocurren? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Incluso dentro de la interpretación existen debates intensos. Por ejemplo, ¿cómo entender la probabilidad? Si todas las ramas existen, ¿por qué experimentamos frecuencias estadísticas coherentes con la regla de Born? Se han propuesto diversas explicaciones. Algunas apelan a teoría de decisiones, otras a simetrías, otras a argumentos de consistencia. Ninguna es universalmente aceptada.
Este es uno de los puntos donde la interpretación de los muchos mundos muestra tanto su fuerza como su fragilidad. Es conceptualmente elegante, pero exige repensar nociones profundas de realidad y experiencia. Por eso, muchos físicos prefieren interpretaciones alternativas. Algunos aceptan el colapso, otros proponen variables ocultas, otros consideran que la pregunta misma está mal formulada. La ciencia, en este punto, no dicta una respuesta. La mecánica cuántica funciona independientemente de cómo la interpretemos. Los experimentos no distinguen entre interpretaciones. Esto es fundamental. No existe, hasta el momento, ninguna prueba experimental que confirme o refute la existencia de universos paralelos en el sentido de los muchos mundos. Aceptar esta interpretación no es aceptar un hecho comprobado. Es adoptar un marco conceptual que hace coherente la teoría sin añadir elementos externos. Para algunos, esto es una virtud. Para otros, es una señal de exceso ontológico. La discusión permanece abierta. Lo que sí es indiscutible es que la interpretación de los muchos mundos no surge de la imaginación. Surge de tomar la mecánica cuántica en serio, de no modificar sus ecuaciones para adaptarlas a nuestras intuiciones clásicas. En el siguiente bloque, nos alejaremos un poco de esta interpretación concreta. Exploraremos otras lecturas de la mecánica cuántica y compararemos cómo cada una aborda el mismo conjunto de hechos. Esto nos permitirá entender mejor qué parte del debate es física y qué parte es una cuestión de significado. Por ahora, basta con mantener esta idea en suspensión, sin aceptarla ni rechazarla. Si las ecuaciones cuánticas describen toda la realidad, entonces la realidad podría ser mucho más amplia de lo que nunca experimentamos. Después de explorar la interpretación de los muchos mundos, es natural preguntarse si existen alternativas. Y la respuesta es clara. Sí. La mecánica cuántica admite múltiples interpretaciones, cada una intentando dar sentido a las mismas ecuaciones y a los mismos datos experimentales. Este punto es esencial. Las interpretaciones no compiten en capacidad predictiva. Todas describen correctamente los resultados observados. Lo que cambia es la historia que contamos sobre lo que realmente ocurre. Una de las interpretaciones más antiguas es la llamada interpretación de Copenhague. No es una formulación única, sino un conjunto de ideas desarrolladas por varios físicos, entre ellos Niels Bohr y Werner Heisenberg. En esta visión, la función de onda no describe la realidad en sí misma, sino nuestro conocimiento del sistema. La superposición representa una falta de información, no la coexistencia literal de múltiples estados. Cuando ocurre una medición, la función de onda colapsa. Este colapso no se describe mediante una ecuación. Es un postulado adicional, un puente entre la teoría y la experiencia. Para muchos físicos, esta interpretación fue suficiente, pragmática, eficaz. No exigía aceptar realidades invisibles. Permitía calcular, predecir, avanzar. Pero también dejaba preguntas abiertas. ¿Qué cuenta exactamente como medición? ¿Dónde termina el sistema cuántico y comienza el aparato clásico? ¿Por qué el colapso ocurre en ese momento y no en otro? Estas preguntas no invalidan la interpretación, pero muestran sus límites conceptuales. Otra familia de interpretaciones introduce la idea de colapsos objetivos. Aquí, el colapso no depende de un observador, sino que es un proceso físico real, aunque raro. Según estas teorías, la superposición se rompe espontáneamente cuando un sistema alcanza cierto umbral de complejidad o masa. A escalas microscópicas, la mecánica cuántica funciona normalmente. A escalas macroscópicas, el colapso ocurre automáticamente. Este enfoque tiene una ventaja.
Explica por qué el mundo clásico existe sin apelar a observadores especiales. Pero también introduce nuevos parámetros y nuevas hipótesis que aún no han sido confirmadas. Algunas versiones de estas teorías pueden, en principio, ser puestas a prueba experimentalmente. Hasta ahora, los resultados no han mostrado desviaciones claras respecto a la mecánica cuántica estándar. Existe también la interpretación de variables ocultas. La más conocida es la teoría de Bohm. En este marco, las partículas siempre tienen posiciones bien definidas. La función de onda no colapsa. Guía el movimiento a través de una ecuación adicional. Esta interpretación restaura una forma de determinismo. El azar cuántico refleja nuestra ignorancia de las condiciones iniciales, no una indeterminación fundamental. Sin embargo, para reproducir los resultados cuánticos, la teoría debe ser no local. Las partículas pueden influirse instantáneamente, sin importar la distancia. Esto desafía nuestras intuiciones relativistas, aunque no viola las predicciones observables. Cada una de estas interpretaciones resuelve algunos problemas y crea otros nuevos. No hay consenso. No hay ganador definitivo. Lo importante, en el contexto de los universos paralelos, es reconocer que solo una de estas interpretaciones los introduce explícitamente. La mayoría no requiere realidades paralelas. Algunas incluso las descartan por completo. Esto nos enseña algo fundamental. La idea de universos paralelos no es una consecuencia inevitable de la mecánica cuántica. Es una consecuencia de una interpretación específica. La física experimental, hasta el momento, no distingue entre ellas. Todas coinciden en lo que podemos medir. La diferencia está en cómo entendemos lo que no vemos. Este hecho invita a la prudencia. Hablar de universos paralelos no es hablar de un descubrimiento confirmado. Es hablar de una posible lectura de una teoría extraordinariamente exitosa. En el siguiente bloque, ampliaremos aún más la perspectiva. Exploraremos cómo estas ideas se relacionan con el concepto de realidad, con la información y con los límites del conocimiento científico. No para decidir qué interpretación es correcta, sino para entender por qué la pregunta sigue abierta. Por ahora, es suficiente con reconocer que la mecánica cuántica no impone una sola visión del mundo. Ofrece un marco. Y dentro de ese marco, la idea de universos paralelos es una posibilidad, no una necesidad. Cuando hablamos de universos paralelos, a menudo imaginamos copias completas del mundo. Pero la mecánica cuántica, antes de hablar de mundos, nos obliga a replantear una noción más básica. ¿Qué entendemos por realidad? En la física clásica, la realidad se asume como algo definido. Los objetos tienen propiedades independientemente de que las midamos. La medición revela, pero no crea. La mesa tiene una posición. El planeta tiene una trayectoria. El mundo existe tal como es, aunque nadie lo observe. La mecánica cuántica rompe esta intuición de una manera silenciosa, pero profunda. No niega la realidad, pero cuestiona qué significa decir que algo tiene una propiedad. En el formalismo cuántico, las propiedades no siempre están definidas. Están codificadas como posibilidades, como información potencial. Solo cuando ocurre una interacción concreta, algunas de esas posibilidades se actualizan en resultados. Este cambio de perspectiva ha llevado a muchos físicos a hablar de la realidad en términos de información. No como metáfora, sino como una descripción precisa. Un sistema cuántico no se define por lo que es, sino por la información que puede intercambiar con otros sistemas. La función de onda no describe un objeto, describe relaciones posibles. Desde este punto de vista, la medición no es una ventana a una realidad preexistente.
Es un proceso mediante el cual se establece una relación específica entre sistemas. Esto tiene consecuencias profundas. La realidad ya no es un escenario fijo, sino una red de interacciones. Lo que existe no es una lista de hechos, sino un entramado de correlaciones. El entrelazamiento cuántico refuerza esta idea. Dos partículas pueden compartir un estado común, aunque estén separadas por grandes distancias. No tienen propiedades independientes, solo propiedades relacionales. Cuando medimos una, obtenemos información sobre la otra, no porque una señal viaje entre ellas, sino porque el sistema completo debe describirse como una unidad. Este fenómeno, confirmado experimentalmente innumerables veces, nos obliga a abandonar la idea de realidades totalmente separadas a nivel fundamental. La realidad cuántica no está hecha de piezas aisladas. Está hecha de conexiones. Aquí aparece una tensión interesante con la idea de universos paralelos. Si la realidad es relacional, ¿qué significa que existan realidades separadas que nunca interactúan? Para algunos defensores de los muchos mundos, las ramas son reales, pero efectivamente independientes. Para otros, la noción misma de mundo es una aproximación útil, no una entidad fundamental. Desde la perspectiva de la información, las ramas corresponden a conjuntos de correlaciones que ya no se comunican. No porque estén lejos en el espacio, sino porque han perdido toda coherencia mutua. Esto nos lleva a una conclusión importante. Hablar de universos paralelos no es hablar de otros lugares. Es hablar de otros estados de la información. Estados que, una vez separados por la decoherencia, ya no influyen en nuestra experiencia. Pero incluso esta forma de hablar tiene límites, porque la información, en física, no es algo abstracto. Está siempre ligada a sistemas físicos reales. Esto nos devuelve a una postura cautelosa. La mecánica cuántica nos ofrece herramientas extraordinarias para describir la naturaleza, pero no nos obliga a una ontología definitiva. Podemos hablar de mundos, podemos hablar de información, podemos hablar de colapsos. Todas estas son maneras de organizar el mismo formalismo. Lo que no podemos hacer, al menos por ahora, es señalar un experimento y decir, aquí vemos otros universos. La ciencia avanza cuando distingue con claridad entre lo que se mide y lo que se interpreta. La mecánica cuántica ha sido especialmente exitosa precisamente porque mantiene esa disciplina. En este bloque, no hemos definido la realidad. Hemos mostrado por qué definirla es tan difícil. Y quizá esa dificultad no sea un defecto, sino una señal de que estamos explorando los límites mismos de cómo el conocimiento se conecta con el mundo. En el siguiente bloque, daremos un paso más. Analizaremos si la idea de universos paralelos puede, en algún escenario, producir consecuencias observables, o si está destinada a permanecer como una interpretación sin pruebas empíricas directas. Por ahora, basta con aceptar esto. La mecánica cuántica no nos dice qué es la realidad. Nos dice cómo se comporta cuando interactuamos con ella. Llegados a este punto, la pregunta surge casi de forma inevitable. Si los universos paralelos existen, ¿podríamos observarlos alguna vez? Esta pregunta es comprensible. La ciencia avanza, en gran medida, a través de la observación y el experimento. Lo que no puede observarse parece quedar fuera del dominio científico. Sin embargo, la mecánica cuántica nos obliga a matizar esta intuición. La interpretación de los muchos mundos no predice nuevos fenómenos medibles. No introduce señales adicionales. No sugiere efectos extraños que podamos detectar con instrumentos más sensibles. En este sentido, es una interpretación conservadora. Todo lo que ocurre ya está contenido en las predicciones estándar de la teoría. Esto tiene una consecuencia directa. No existe, hasta ahora,
ningún experimento diseñado específicamente para detectar otros universos. Y probablemente no pueda existir. La razón es profunda, no técnica. Las ramas que surgen tras la decoherencia no están separadas por distancia. Están separadas por falta de coherencia. Han perdido toda posibilidad de interferir entre sí. Mientras exista coherencia, los efectos cuánticos son visibles. Interferencia, superposición, entrelazamiento. Pero cuando la coherencia se pierde, las ramas se vuelven efectivamente autónomas. Desde el punto de vista físico, no hay un lugar al que mirar. No hay una dirección. No hay una energía asociada a otras ramas. No hay intercambio de información. Esto no significa que la idea sea inútil. Significa que su estatus es diferente. No es una hipótesis experimental directa. Es una propuesta ontológica sobre qué describen las ecuaciones. En la historia de la ciencia, esto no es inusual. Existen entidades que no observamos directamente, pero cuya existencia simplifica y organiza nuestras teorías. Campos, estados, espacios abstractos. La diferencia, en el caso de los universos paralelos, es la escala ontológica. No hablamos de componentes invisibles, sino de historias completas que no experimentamos. Algunos físicos han explorado escenarios extremos. Por ejemplo, si en principio fuera posible recombinar ramas, si se pudiera revertir la decoherencia en sistemas macroscópicos. La respuesta práctica es clara. No. Revertir la decoherencia requeriría controlar cada grado de libertad del entorno, cada fotón, cada vibración térmica, cada interacción pasada. Esto es, en términos físicos, inviable. Incluso en sistemas muy pequeños, la decoherencia es difícil de evitar. En sistemas grandes, es irreversible para todos los fines prácticos. Esto refuerza la idea de que los universos paralelos, si existen, no son observables. No porque estén ocultos, sino porque no interactúan. Algunos investigadores han intentado relacionar los muchos mundos con otros marcos teóricos, como la cosmología inflacionaria o la gravedad cuántica. Estas conexiones son sugestivas, pero altamente especulativas. Hasta ahora, no existe un marco unificado que conecte de forma comprobable la mecánica cuántica con una multiplicidad observable de universos. Esto nos devuelve a una posición de cautela. La ausencia de observabilidad no invalida una interpretación, pero sí limita el tipo de afirmaciones que podemos hacer. La ciencia se distingue por su disciplina, por saber hasta dónde puede llegar y dónde debe detenerse. En el caso de los universos paralelos, la frontera es clara. Podemos decir que la mecánica cuántica es compatible con la existencia de múltiples historias. Podemos explorar las consecuencias conceptuales de esa compatibilidad. Pero no podemos afirmar que hay evidencia empírica de otros universos. Esta distinción es esencial. Permite separar la curiosidad legítima de la afirmación infundada. La reflexión profunda del sensacionalismo. En este sentido, la idea de universos paralelos funciona como un espejo. Refleja hasta dónde llega la física y dónde comienzan las preguntas sobre significado. En el siguiente bloque, nos alejaremos de la cuestión de la observabilidad y nos centraremos en las implicaciones más amplias. ¿Qué significa vivir en un universo descrito por probabilidades? ¿Cómo cambia nuestra noción de causalidad, tiempo y futuro? Por ahora, es suficiente con aceptar una conclusión sobria. Si los universos paralelos existen, no están ahí para ser vistos. Están, en el mejor de los casos, implícitos en la estructura matemática de una teoría que describe con precisión todo lo que sí podemos observar. Cuando introducimos la probabilidad en la descripción fundamental del universo, cambia algo más que nuestras ecuaciones. Cambia nuestra relación con el futuro. En la física clásica, el futuro está, en principio, determinado.
Si conociéramos con precisión absoluta el estado presente del mundo, podríamos predecir todo lo que ocurrirá después. La incertidumbre es solo una limitación práctica. La mecánica cuántica rompe este esquema. Incluso con conocimiento completo de la función de onda, solo podemos hablar en términos de probabilidades. El futuro no es un único camino, sino un conjunto de posibilidades con pesos diferentes. Esto no significa que el universo sea caótico. Las probabilidades cuánticas no son arbitrarias. Siguen reglas estrictas. Están codificadas en la estructura matemática de la teoría. Pero el cambio conceptual es profundo. El futuro ya no es algo que simplemente ocurrirá. Es algo que se desplegará entre alternativas. En la interpretación de los muchos mundos, este despliegue se toma literalmente. Todas las alternativas ocurren. Cada una en su propia rama. El futuro no se elige, se ramifica. Desde esta perspectiva, la probabilidad no describe qué ocurrirá, sino en qué tipo de rama nos encontraremos. La incertidumbre no es sobre el mundo, sino sobre nuestra experiencia futura. Esta idea resulta desconcertante porque desafía una intuición muy arraigada. Sentimos que el futuro es único, porque nuestra experiencia lo es. Pero la teoría sugiere que la unicidad podría ser solo local. Sin embargo, incluso aquí, la cautela es necesaria. La probabilidad cuántica no se reduce fácilmente a una interpretación subjetiva. La regla de Born, que conecta las amplitudes con frecuencias observadas, funciona con precisión extraordinaria. Cualquier interpretación, incluida la de los muchos mundos, debe explicar por qué observamos frecuencias estables a lo largo del tiempo. ¿Por qué el azar cuántico no es caprichoso? Este problema ha generado debates intensos. Algunos proponen que la probabilidad emerge de la estructura de las ramas. Otros, que refleja límites en la toma de decisiones de observadores racionales. No existe consenso, pero sí existe un acuerdo. La mecánica cuántica no elimina la noción de causalidad, la redefine. Los eventos cuánticos no ocurren sin causa. Ocurren de acuerdo a leyes bien definidas. Lo que cambia es la forma en que esas causas se conectan con resultados únicos. El tiempo, en este contexto, también adquiere un matiz distinto. No es solo una secuencia de momentos. Es un proceso en el que la información se distribuye y se separa. La decoherencia introduce una flecha del tiempo. A medida que los sistemas interactúan con su entorno, las posibilidades se separan de forma irreversible. El pasado no puede recombinarse. El futuro permanece abierto, pero estructurado. Esto nos devuelve a una visión más amplia. Quizá la mecánica cuántica no describe un universo que decide. Describe un universo que se despliega. Un universo en el que el futuro no está escrito, pero tampoco es caótico. Un universo en el que el azar y la ley coexisten. En el siguiente bloque, daremos un paso final hacia una reflexión más amplia. No sobre física concreta, sino sobre significado. ¿Qué implica, para nuestra comprensión del lugar humano, vivir en un universo que admite múltiples historias posibles? Por ahora, basta con sostener esta idea con suavidad. El futuro no es una línea, es un abanico, y nuestra experiencia es solo uno de sus pliegues. Al llegar a este punto del recorrido, la pregunta inicial ha cambiado de forma. Ya no se trata únicamente de si existen universos paralelos, sino de qué significa vivir en un universo descrito por la mecánica cuántica. La física, cuando se la escucha con atención, no nos dice cómo debemos sentirnos. No ofrece consuelo ni inquietud. Solo describe estructuras, regularidades, límites. Pero esas descripciones inevitablemente dialogan con nuestra forma de entendernos. Si la realidad cuántica admite múltiples historias posibles,
Entonces, nuestra experiencia no es una excepción, sino una trayectoria concreta dentro de un abanico más amplio. No somos especiales porque el universo nos haya elegido. Somos el resultado de una coherencia local. Esta idea puede parecer fría, pero también puede ser liberadora. No carga cada decisión con un peso cósmico absoluto. No convierte cada instante en el único posible. Permite pensar el mundo como un proceso, no como un juicio. La mecánica cuántica no nos dice que todo sea relativo. Nos dice que las relaciones importan, que lo que existe se define en interacción, que la estabilidad no proviene de la rigidez, sino de la coherencia. En este marco, los universos paralelos, si existen, no compiten con el nuestro. No nos observan, no nos amenazan, simplemente no interactúan. Son historias completas que se despliegan sin cruzarse. Pero incluso esta imagen no debe tomarse literalmente. Como hemos visto, hablar de mundos es una manera humana de organizar ideas complejas. La física no necesita mundos. Necesita ecuaciones que funcionen, y esas ecuaciones ya han demostrado una precisión extraordinaria. Quizá el mayor aporte de este debate no sea descubrir otros universos, sino obligarnos a refinar nuestras preguntas, a distinguir entre lo que medimos y lo que interpretamos, entre lo que sabemos y lo que imaginamos. La ciencia avanza no solo acumulando datos, sino aprendiendo dónde detenerse. La mecánica cuántica ha sido especialmente fértil porque nunca prometió más de lo que podía ofrecer. No revela secretos ocultos por voluntad. Revela límites. Y en esos límites aparece un espacio para la reflexión tranquila. Tal vez, la pregunta correcta no sea si existen universos paralelos, sino qué nos enseña la mecánica cuántica sobre la humildad del conocimiento. Nos enseña que incluso las teorías más exitosas tienen zonas abiertas, que entender el mundo no significa poseerlo, que describir no es lo mismo que explicar completamente. Y en esa diferencia hay una forma de calma, una aceptación de que el misterio no siempre es un problema a resolver, sino un contexto en el que pensar con cuidado. Este podcast no pretendía cerrar una cuestión. Pretendía acompañar una exploración lenta. Permitir que las ideas se acomoden sin urgencia. Si al terminar no hay una respuesta definitiva, eso no es un fracaso. Es una señal de que la pregunta está bien planteada. La mecánica cuántica no nos dice si hay otros universos. Nos muestra cómo una teoría rigurosa puede convivir con múltiples lecturas. Y quizá esa convivencia sea una lección en sí misma. Ahora, las palabras pueden disminuir. No es necesario concluir. El pensamiento puede quedarse en reposo, como una función de onda que ya no necesita colapsar. Aquí, el recorrido se aquieta. No porque todo esté resuelto, sino porque, por un momento, es suficiente comprender hasta dónde podemos llegar. Al ampliar el recorrido, no añadimos nuevas respuestas, sino nuevas capas de calma. En este bloque, nos detenemos en una idea que suele aparecer en conversaciones sobre mecánica cuántica: la conciencia. Es importante establecer el tono desde el inicio. La física cuántica no necesita la conciencia para funcionar. Sus ecuaciones describen la evolución de sistemas físicos con independencia de cualquier experiencia subjetiva. Durante décadas, algunos intentaron vincular el colapso de la función de onda con la mente humana. La idea resultaba atractiva, pero carecía de fundamento experimental. Con el desarrollo de la decoherencia, esta conexión se volvió innecesaria. Hoy entendemos que medir no es observar conscientemente, es interactuar físicamente. Un detector automático produce los mismos resultados que un observador humano. La conciencia no aparece en las ecuaciones. Sin embargo, esto no significa que la pregunta por la experiencia sea irrelevante.
significa que pertenece a otro nivel de descripción. La mecánica cuántica describe cómo se comporta la información física. La conciencia describe cómo se vive ese comportamiento desde dentro. Son planos distintos, aunque relacionados. En un universo cuántico, la experiencia consciente siempre ocurre dentro de una rama concreta. Nunca percibimos superposiciones. Nunca percibimos ramificaciones. Percibimos continuidad. Esto no requiere ningún postulado especial. Es una consecuencia directa de la decoherencia y de la estabilidad de los estados macroscópicos. La conciencia, en este marco, no crea la realidad. La recorre. Desde esta perspectiva, los universos paralelos, si existen, no implican múltiples conciencias superpuestas. Implican múltiples historias coherentes, cada una con su propia continuidad interna. Esta idea puede parecer extraña, pero también profundamente ordinaria. Cada experiencia consciente siempre ha sido local. Siempre ha ocurrido en un contexto específico. La mecánica cuántica no cambia eso. Lo que cambia es nuestra imagen global. La idea de una única historia absoluta se vuelve una aproximación, no una necesidad. Pero incluso aquí, debemos ser cuidadosos. Hablar de conciencia no añade evidencia a favor de universos paralelos. Solo muestra que no son incompatibles con la experiencia subjetiva. La ciencia no nos dice qué es la conciencia. Solo delimita qué no es necesario asumir para explicar los fenómenos físicos. En este sentido, la mecánica cuántica es sorprendentemente sobria. No apela a la mente. No apela a la intención. Describe interacciones, y quizá, en esa sobriedad, reside su fuerza. En el siguiente bloque, nos moveremos aún más lentamente. Exploraremos cómo estas ideas afectan nuestra intuición cotidiana. Cómo pensar un universo cuántico sin ansiedad, sin vértigo, sin necesidad de control. Por ahora, es suficiente con esta idea tranquila. La conciencia no gobierna el cosmos, lo habita. Pensar en un universo cuántico puede generar inquietud. La idea de probabilidades, ramificaciones y futuros múltiples a veces se interpreta como una pérdida de control. Pero esta reacción no es una consecuencia necesaria de la física. Es una respuesta humana a conceptos poco familiares. En este bloque, vamos a hacer algo distinto. No vamos a explicar nuevas teorías. Vamos a aprender a convivir con las ideas sin que se vuelvan abrumadoras. La mecánica cuántica no exige que imaginemos todas las posibilidades a la vez. No nos pide que carguemos con el peso de todos los futuros. Describe estructuras, no responsabilidades. En la vida cotidiana, siempre hemos vivido dentro de una sola historia. Eso no cambia. La ramificación, si existe, no fragmenta la experiencia. La mantiene estable dentro de cada trayectoria. Gran parte de la ansiedad proviene de una confusión. Pensamos que, si hay muchos futuros, nuestro presente pierde valor. Pero desde el punto de vista físico, el valor no se distribuye entre ramas. La coherencia local es suficiente para sostener significado. La intuición clásica busca certezas absolutas. Quiere una realidad fija, un destino claro. La física cuántica no ofrece eso. Ofrece consistencia, no garantía. Aceptar esto no es rendirse, es ajustar expectativas. El universo nunca prometió ser simple. Prometió ser comprensible hasta cierto punto. Cuando comprendemos que la incertidumbre no es ignorancia, sino estructura, algo se relaja. No necesitamos resolver el futuro para habitar el presente. Incluso en la interpretación de los muchos mundos, no vivimos en muchos universos. Vivimos en uno. La multiplicidad es global, no experiencial. Esto devuelve una forma de calma. La ciencia describe un fondo amplio, pero la vida ocurre en primer plano. No hay que imaginar copias, ni versiones alternativas,
ni elecciones infinitas. Solo hay una secuencia coherente de momentos vividos. La mecánica cuántica no nos pide más que eso. No nos exige una nueva psicología, solo una nueva humildad frente a lo que no controlamos. Pensar así no reduce la maravilla, la desplaza. La maravilla ya no está en lo exótico, sino en la estabilidad que emerge de la complejidad. En el siguiente bloque, iremos aún más despacio. Exploraremos el silencio como parte del conocimiento, lo que la física no dice, pero permite. Por ahora, quédate con esta idea. Un universo cuántico no es un universo caótico. Es un universo que no gira alrededor de nuestras expectativas. En la ciencia, no todo conocimiento se expresa en afirmaciones. Existe también un tipo de comprensión que surge de reconocer lo que no se dice. La mecánica cuántica es un ejemplo claro de esto. Es una de las teorías más precisas jamás formuladas. Y, al mismo tiempo, una de las más silenciosas en cuanto a significado último. Sus ecuaciones no explican, describen, no cuentan historias, establecen relaciones entre magnitudes observables. Este silencio no es una carencia, es una disciplina. La teoría se detiene exactamente donde deben detenerse las afirmaciones comprobables. Cuando preguntamos si existen universos paralelos, la mecánica cuántica no responde sí ni responde no. Permanece abierta. Permite múltiples lecturas sin imponer ninguna. Este espacio de no respuesta es incómodo para la mente humana. Estamos acostumbrados a cerrar narrativas, a completar imágenes, pero la ciencia no siempre coopera con ese impulso. Aprender a escuchar el silencio de una teoría es una forma de madurez intelectual. Significa aceptar que el conocimiento no siempre llega en forma de conclusiones. En este sentido, la mecánica cuántica nos enseña una lección sutil. No todo lo real es decible. No todo lo decible es necesario. El formalismo funciona sin necesidad de un relato ontológico completo. Las predicciones se cumplen. La tecnología avanza. La teoría cumple su tarea. Lo que queda abierto no es un fallo, es un margen, un espacio para pensar con cuidado, sin prisa. Este margen ha permitido que diferentes interpretaciones coexistan durante décadas, no como un signo de debilidad, sino como una señal de profundidad. Cuando una teoría admite múltiples lecturas coherentes, nos obliga a distinguir entre descripción y significado. La física describe cómo se comporta el mundo cuando interactuamos con él. El significado es una capa adicional, construida a partir de esa descripción. Confundir ambas capas conduce a errores, a expectativas indebidas, a debates estériles. Separarlas, en cambio, genera claridad. El silencio de la mecánica cuántica no es vacío, es contención. Es la negativa a afirmar más de lo que los datos permiten. En un mundo saturado de afirmaciones rápidas, esta actitud es valiosa. Quizá parte del atractivo de los universos paralelos proviene de nuestro deseo de llenar ese silencio, de convertir una apertura en una historia cerrada. Pero también podemos hacer algo distinto. Podemos habitar esa apertura, permitir que el misterio permanezca sin ansiedad. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta actitud de contención se refleja en la práctica científica real. Cómo los físicos trabajan con teorías incompletas sin necesidad de completarlas narrativamente. Por ahora, es suficiente con esto. La mecánica cuántica habla con precisión y calla con intención. Y aprender a escuchar ambas cosas forma parte del conocimiento profundo. Cuando se observa la ciencia desde fuera, puede parecer una búsqueda constante de respuestas definitivas. Pero desde dentro, la práctica científica es muy distinta. Es un trabajo continuo con teorías abiertas, modelos aproximados y límites claramente reconocidos. La mecánica cuántica es un ejemplo paradigmático.
Los físicos la utilizan a diario sin necesidad de resolver todas sus preguntas conceptuales. Calculan, diseñan experimentos, construyen tecnología, confían en el formalismo porque funciona. Esta confianza no es ciega, es empírica. Se apoya en millones de comprobaciones, en aplicaciones prácticas, en una coherencia interna que rara vez falla. Cuando una teoría presenta zonas abiertas, la ciencia no se detiene. Simplemente avanza con lo que sabe, sin forzar cierres artificiales. En el caso de los universos paralelos, la mayoría de los físicos no se despierta pensando en ellos. Trabajan con partículas, campos, detectores, datos. La interpretación es una capa secundaria. Esto no significa que las preguntas profundas no importen. Significa que se colocan en el lugar adecuado, como reflexión, no como requisito operativo. La práctica científica tolera la incompletitud, tolera no saber, tolera convivir con múltiples interpretaciones mientras ninguna contradiga los datos. Esta tolerancia es una fortaleza. Permite que la ciencia sea flexible, autocrítica y resistente al dogma. A lo largo de la historia, muchas teorías exitosas fueron conceptualmente incompletas durante décadas. La gravitación de Newton funcionó sin explicar qué era realmente la gravedad. La termodinámica avanzó sin conocer la estructura atómica. La mecánica cuántica podría estar en una situación similar. Funciona de manera impecable, pero su significado último permanece abierto. Desde esta perspectiva, los universos paralelos no son un objetivo. Son una posibilidad entre otras. Un intento de dar coherencia a un formalismo extraordinario. La ciencia no exige elegir una interpretación para progresar. Exige consistencia, honestidad y atención a los datos. Este enfoque protege a la ciencia de la especulación excesiva. No porque la especulación sea mala, sino porque debe mantenerse separada de la afirmación empírica. En este bloque, no hemos buscado respuestas. Hemos observado un método, una forma de trabajar que acepta la apertura como parte del proceso. En el siguiente bloque, nos acercaremos al final del recorrido. Exploraremos qué permanece cuando dejamos de buscar conclusiones. ¿Qué queda cuando la pregunta se aquieta? Por ahora, es suficiente con comprender esto. La ciencia no necesita cerrar todos los misterios para avanzar con rigor. Cuando una pregunta ha sido explorada desde muchos ángulos, llega un momento en el que deja de empujar. No porque haya sido respondida, sino porque ha encontrado su lugar. En este punto del recorrido, la pregunta sobre los universos paralelos ya no exige una afirmación. Se ha transformado en un marco silencioso, algo que acompaña, sin presionar. Este estado es raro en la cultura del conocimiento. Estamos acostumbrados a concluir, a cerrar, a definir. Pero algunas preguntas no se resuelven. Se integran. La mecánica cuántica nos ha llevado hasta aquí no con promesas, sino con estructura. Nos ha mostrado cómo funciona el mundo cuando lo observamos con cuidado. Y nos ha recordado que entender no siempre significa reducir. Cuando dejamos de exigir una respuesta definitiva, algo se relaja. El pensamiento se vuelve más amplio, menos reactivo, más atento. No necesitamos decidir si existen universos paralelos para comprender el valor de la teoría. No necesitamos imaginar otras realidades para apreciar la coherencia de esta. La ciencia, en su forma más madura, no empuja hacia certezas, invita a la claridad. Y la claridad a veces consiste en saber hasta dónde llegamos. En este espacio, la pregunta se aquieta. No desaparece, simplemente ya no domina. Permanece como fondo, no como centro. Este es un buen lugar para detenerse. No porque el camino termine, sino porque el ritmo cambia. La exploración cede paso a la presencia. En el siguiente bloque,
cerraremos el recorrido de la manera más suave posible. No con un resumen, sino con una despedida tranquila. Una última capa de silencio estructurado. Por ahora, permite que esta pausa se extienda. No hay nada más que comprender en este momento. Este tramo del recorrido no busca añadir ideas. Busca permitir que todo lo anterior se asiente. La ciencia, cuando se vive con calma, no es una acumulación de conceptos, sino una forma de atención. Una manera de mirar sin exigir respuestas inmediatas. A lo largo de este podcast, la mecánica cuántica nos ha acompañado como una estructura silenciosa, no como una voz autoritaria, sino como un marco estable dentro del cual pensar. Hemos hablado de probabilidades, de superposición, de decoherencia, de interpretaciones. Pero ahora, las palabras pueden aflojarse. No necesitan sostener nada más. La idea de universos paralelos ya no pesa. No exige creencia ni rechazo. Permanece como una posibilidad, ligera, sin urgencia. Este es uno de los regalos más discretos del conocimiento científico. La capacidad de soltar sin perder claridad. De dejar preguntas abiertas sin ansiedad. La continuidad no depende de respuestas finales. Depende del ritmo, de la coherencia entre lo que pensamos y lo que aceptamos no saber. En este espacio, la ciencia y el silencio no se oponen. Se complementan. La precisión deja lugar a la quietud. La explicación a la presencia. No hay nada que concluir. Solo una sensación de orden suficiente. De estructura que sostiene, aunque no cierre. El universo, descrito por la mecánica cuántica, no necesita nuestra comprensión completa para seguir siendo coherente. Y nosotros no necesitamos comprenderlo todo para habitarlo con calma. Este bloque es una despedida lenta. No del tema, sino del esfuerzo. La exploración ya ha cumplido su función. En el siguiente y último bloque, no diremos nada nuevo. Solo dejaremos que el recorrido se disuelva suavemente. Ahora, no es necesario seguir. No es necesario entender. No es necesario recordar nada de lo dicho. El recorrido ya ocurrió. Las ideas cumplieron su función y pueden retirarse con suavidad. La mecánica cuántica, con toda su precisión, no exige atención constante. Funciona incluso cuando no pensamos en ella. El universo no depende de nuestra vigilancia. En este punto, el pensamiento puede descansar. Como una superficie de agua que vuelve a quedar lisa después de una onda. No hay conclusión. No hay mensaje final. Solo continuidad. La pregunta inicial ya no necesita respuesta. Ha sido absorbida por el contexto más amplio en el que surgió. Todo sigue ocurriendo según estructuras que no requieren ser nombradas. Las probabilidades, las interacciones, el tiempo, continúan su curso. Y tú, como oyente, no necesitas hacer nada más. No elegir, no decidir, no imaginar otros mundos. Este momento es suficiente. Este instante es estable. Las palabras pueden desvanecerse. El ritmo permanece. Una respiración, luego otra. El universo, tal como es descrito, no se cierra. Tampoco se abre. Simplemente continúa. Aquí, el pensamiento se apaga sin desaparecer. Como una luz que no se apaga, sino que se vuelve tenue. El recorrido termina, pero nada se interrumpe.